Buenos días, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Douglas Escobar. Es un gusto nuevamente saludarles. Ahora vamos a revisar en este día la clase Etiología y Clasificación de las Maloclusiones. Bueno, dentro de la historia queremos decir que la maloclusión es la protagonista del tratamiento ortodóntico y su concepto ha variado a lo largo del tiempo. Guilford hablaba de la maloclusión para referirse a cualquier desviación de la oclusión ideal. Carabelli en 1842 determinó o hizo o realizó la primera clasificación ortodóntica y Carabelli hablaba de mordex normalis, oclusión normal, mordex rectus, contacto incisal borde a borde, mordex abertus, mordida abierta, mordex prorsus, desequilibrio oclusal por protrusión, mordex retrorsus, desequilibrio oclusal por retrusión, y mordex tortusus, mordidas cruzadas. Es como un trabalengua, pero eso es lo que se hablaba en 1842. Imaginen más de 100 años. En cambio, para los años de 1900, Angle observó que el primer molar superior se encontraba bajo el arco cigomático, denominado por él cresta llave del maxilar superior, y consideró que esta relación es biológicamente invariable e hizo de ella la base para su clasificación. Entonces, él fue el primero en determinar o en dar la idea del término clase para denominar distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los maxilares, que dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes, a lo que consideró como puntos fijos de referencia de la arquitectura craneofacial. Fíjense que con Angle el problema es que él determinaba esa clasificación solo en el sentido anteroposterior y él pensaba que las primeras molares no se movían. ¿De acuerdo? La molar superior que estaba bajo la cresta infracigomática, él pensaba que será, le llamaba el término de que no se movía y de que eran como bien lo dice aquí, la cresta llave, ¿ok? Eso fue en 1900. Luego Canut refiere que la maloclusión puede clasificarse en maloclusión funcional cuando la oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica, maloclusión estructural, aquella que presenta rasgos morfológicos con potencial patógeno o que desde el punto de vista estético no se ajusta a lo que la sociedad considera normal. Entonces, esta maloclusión estructural es básicamente la esquelética. Un paciente clase 3, usted lo va a ver que estructuralmente él tiene algún problema. En cambio, la maloclusión funcional puede ser un paciente incluso clase 1, que por un punto de contacto prematuro, la mandíbula se vaya hacia adelante y esté dando una maloclusión clase 3, pero realmente no es clase 3 el paciente, sino que es una maloclusión funcional. A pesar de que existe un sinnúmero de autores que han intentado clasificar las maloclusiones, la propuesta por el doctor Angle sigue siendo la más utilizada posiblemente por su simplicidad. Nosotros hablamos de paciente clase 1, paciente clase 2 o paciente clase 3. Entonces, hay un sistema de clasificaciones. El primero que vamos a revisar ahora es el sistema de Baume de las posiciones de las molares deciduas. El segundo es el sistema de Angle, que habla de las relaciones molares, pero también caninas. El sistema de Lischer, que es básicamente la misma relación de la evaluación de Angle o clasificación de Angle, pero él, en lugar de llamarles clase 1, 2 o 3, les llama neutrooclusión, mesio o distoclusión. Ya lo vamos a ver. Y vamos a hablar un poco de las 6 llaves de la oclusión de Andrews, es decir, vamos a revisar la clasificación de Baume, Angle, Lischer y Andrew. La primera clasificación. Baume en 1930 divide el plano terminal recto, escalón mesial y escalón distal al referirse
a los bordes o las superficies distales de las segundas molares deciduas. Ejemplo, plano terminal recto, vamos a tener una posición en que la parte distal de la segunda molar decidua superior se encuentra paralela a la parte distal de la segunda molar inferior. Se encuentra frecuentemente en el 76% de los casos y se puede transformar en una clase 1 o en una clase 2 dependiendo a lo que nosotros podamos tener en el paciente. Si vemos algún problema de pérdida de piezas de leche, entonces esto en la dentición permanente puede convertirse ya sea en clase 1 o 2. Ese es el plano terminal recto. El escalón mesial es la posición en que la parte distal de la segunda molar inferior, acuérdense que la primera molar, desde Angle decía que la primera molar superior, por estar en la cresta infracigomástica, que se llamaba cresta llave, esa pieza no se movía. Entonces, en esta clasificación, igual, la que se va a mover es la segunda molar inferior, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Si se mueve hacia adelante, le vamos a llamar la segunda molar inferior, acuérdense, la primera superior no se mueve. La clasificación es la segunda molar inferior se mueve hacia adelante, entonces se movió mesialmente. Y a este le llamamos escalón mesial. Se encuentra frecuentemente en el 14% de los casos y se puede transformar en una clase 1 o en una clase 3 de Angle en la dentición permanente. Es decir, se va para adelante y si el paciente pierde piezas deciduas, eso se va más para adelante y se puede convertir en una clase 3. Y si sale bien, pues en una clase 1. Luego tenemos el escalón distal. ¿Cuál se mueve? La segunda molar inferior, recuerden. La posición en la que la parte distal de la segunda molar inferior decidua se encuentra distal a la parte distal de la segunda molar superior decidua. Es decir, la de abajo se fue para atrás o está para atrás. Se encuentra frecuentemente en el 10% de los casos y se puede transformar en una clase 2 de Angle en dentición permanente. Esto es seguro que se va a una clase 2 directo. Miren, el escalón distal. ¿De acuerdo? Entonces la transición de Baume a Angle, clasificación de dientes deciduos a dientes permanentes, se va. En la A sería un plano terminal recto. Puede convertirse en clase 1 o en clase 2, porque eso está recto. La superficie distal. La B sería escalón ¿qué? Mesial o distal. Mesial, acuérdense, la de abajo hacia adelante. Podría convertirse en clase 1, al igual que la A, vean, o también puede convertirse en clase 3. Mucho hacia adelante la molar permanente. En cambio, el escalón distal, ¿por qué distal? Porque la superficie distal de la segunda molar inferior va hacia atrás. Se va a convertir directamente en una clase 2. Clasificación de Angle. Como les comentaba, vamos a platicar de las relaciones molares, así como de las relaciones caninas. Relación canina. Este sistema se basa en relaciones antero-posteriores de los maxilares entre sí, como ya habíamos platicado. El sistema de Angle no toma en cuenta las discrepancias del plano vertical o lateral, o sea, transversalmente no toma en cuenta. Verticalmente tampoco lo toma en cuenta, y ese es uno de los problemas que tenemos con Angle, porque la clasificación de él básicamente es una clasificación sagital, pero nada que ver con los otros planos del espacio, solo el plano sagital, no así el plano vertical ni el plano transversal. Este autor dividió las maloclusiones en 3 grandes grupos, clase 1, clase 2 o clase 3. Veamos los clase 1. Características determinantes, llave molar clase 1, es decir, esto hay que aprendérselo como el Padre Nuestro, porque esta es pregunta. La cúspide mesio-vestibular de la primera molar superior permanente ocluye en el surco vestibular de la primera molar inferior permanente. ¿Ok? Esa es la relación de clase 1. Fíjense bien que lo único que clasifica Angle son las relaciones molares. Él puede estar con mordida abierta, con mordida cruzada, con mordida con un apiñamiento severo,
pero la relación molar es clase 1. Entonces le vamos a preguntar cuando ustedes lleguen a clínica, ¿qué relación molar clasificación de Anglia tiene? Clase 1, la cúspide mesiovestibular en el surco vestibular de la primera molar inferior permanente. ¿Listo? Estos pacientes frecuentemente presentan un perfil recto, un equilibrio muscular, peribucal, sus funciones están bien, la lengua está bien, es decir, son pacientes que digamos que son como la norma, lo ideal que deberíamos de tener. Ahora bien, pero si esta muela de arriba se va un poquito más para adelante, o la muela de abajo está un poquito más atrás, y ya el surco no coincide, la cúspide no coincide en el surco, sino que hay una relación punta con punta, le vamos a llamar esta relación cúspide a cúspide. Esta relación molar es cuando la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior permanente ocluye sobre la cúspide vestibular de la primera molar inferior permanente. Es decir, están en una relación punta con punta. No es una franca clase 1, ni tampoco es una franca relación de clase 2. O sea que antes de que pase a clase 2, hay un intermedio ahí que nosotros le vamos a llamar relación molar cúspide a cúspide. Ahora, si se va más para adelante, ok, entonces le vamos a llamar una relación clase 2. Las características de esta es una disto-oclusión de la primer molar inferior. Como ustedes ven, para que no se les olvide, acuérdense que Anglia decía, la primera molar superior está en la cresta infracigomática que no se mueve. Ahora, si la molar inferior está hacia atrás, le vamos a llamar una disto-oclusión de la primera molar permanente. La cúspide mesiovestibular de la primera molar superior permanente ocluye por mesial del surco vestibular de la primera molar inferior permanente. Es decir, ya se fue más para adelante. No una relación cúspide a cúspide, sino más adelante. Incluso puede estar entre el premolar y la molar. Hay una franca clase 2. En general, los pacientes clasificados en este grupo presentan un perfil facial convexo. Es decir, trichón, glabela, subnasal, pogonium de tejido blando, no está recto, sino que esto está para atrás. Cuando ustedes tienen ese perfil total, trichón, glabela, subnasal, pogonium de tejido blando, entonces vamos a llamar que es un perfil convexo. ¿Sí? Porque el mentón está para atrás. Las maloclusiones fueron separadas en dos divisiones. La clase 2, división 1, y la clase 2, división 2. Veamos esas características. La clase 2, división 1. La relación molar, como ya dijimos, es clase 2, porque está más adelante. Si ustedes pueden ver el dibujo, miren, la molar superior está más adelante. Ya no está cúspide a cúspide, sino que está más adelante. Ahora bien, con los incisivos vestibularizados, es decir, los incisivos pueden ser, no solo los incisivos, hasta caninos pueden ser, los 4 incisivos o los 6 dientes de adelante, de arriba, superior están hacia adelante, están protruidos o vestibularizados. Son frecuentes en estos pacientes desequilibrio de la musculatura facial, causada por la distancia vestíbulo-lingual entre los incisivos superiores e inferiores. Pues, ¿qué es lo que pasa? Como no hay un cierre de los labios, de los dientes, los dientes están hacia adelante, entonces el labio, por lo tanto, se va hacia adelante y el paciente tiene que tener hipertrofia de los músculos para poder cerrar esos labios, para poder hacer un cierre labial. El perfil, como dijimos, en general es convexo. Asociado a la clase 2, división 1, está una mordida profunda, obviamente porque como no hay contacto guía anterior, los dientes se van hacia adelante, entonces los dientes inferiores se extruyen, se van para arriba. Una mordida abierta puede hacer de que no se fue para arriba y el paciente se metió el dedo o la lengua, y esto hace que se abra la mordida.
Problemas de espacio, obviamente, porque hace falta el espacio, el maxilar se vuelve angosto, cruzamiento de mordida, creo que es con Z esa parte, cruzamiento de la mordida, se cruza la mordida porque como esto se hace angosto, los dientes de adelante se van, los incisos se van para adelante, se angosta por la musculatura, ¿ya? La musculatura masticatoria comprime el arco, se cruza la mordida y hay muchas posiciones dentarias individuales, mal posición. Ejemplo, típicamente hay un músculo mentoniano hiperactivo, es lo que les dije, para poder cerrar esa boca, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. Ojo con eso, el labio superior hipotónico y el inferior hipertónico, tratando de cerrar o llevar hacia arriba el labio. La postura habitual en los casos más severos es con los incisivos superiores descansando sobre el paladar, sobre el labio inferior, ¿ya? Los incisivos superiores descansan sobre el labio inferior y los incisivos inferiores muchas veces descansan en el paladar. Vean esta posición, los dientes. Esta es una clase 2, división 2. Llegó a nuestra consulta, vino a nuestra consulta, hicimos la ortodoncia, llevamos esos dientes para atrás y dejamos una relación de guía anterior con sobreinterdigitación ideal. Miren, ahí está el tratamiento de esa paciente. Muy feliz, Rinita. Clase 2, división 2. Clase 2, división 2. Siempre la relación molar va a estar en una clase 2, la cúspide más adelante del surco. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Palatinización o verticalización de los incisivos superiores. Los incisivos inferiores están así, pero estos están así. Miren, los incisivos están hacia atrás. Están hacia atrás. Los caninos pueden estar hacia adelante o los laterales hacia adelante. El perfil facial más común de estos pacientes son rectos, levemente convexos. Incluso hay pacientes clase 2, división 2, braquio, como yo. Yo tengo una cara cuadrada. Si ustedes se fijan, mi cara es cuadrada. Entonces, son pacientes que no son dólicos o muy divergentes. En algunos casos puede haber divergencia, pero en otros no. Es posible encontrar asociadas a la clase 2, división 2, una mordida profunda anterior. Como esto está con pérdida de torque, los dientes para atrás, incisivo, se profundiza la mordida. Pacientes regularmente presentan disfunción temporomandibular. Claro, porque como la mandíbula está para atrás por la retroinclinación, el cóndilo se va para atrás y lastima la articulación. Vean estos casos, este caso, los centrales están para atrás y los laterales proinclinados. ¿Ok? Pueden estar los 4 incisivos hacia atrás y los caninos hacia adelante. Ahí ven la mordida profunda. Básicamente, las relaciones molares siempre son de clase 2. Ahora, la clase 3, característica, una mesioclusión del primer molar permanente, es decir, la molar inferior está hacia adelante. La cúspide mesiovestibular de la primera molar superior, como dijimos, esta no se mueve, ocluye por distal del surco mesiovestibular de la primera molar inferior permanente, es decir, está atrás. O podríamos decir también que la molar inferior, el surco, está totalmente hacia adelante de la superior. Entonces, aquí vemos una relación de clase 3. Clase 3. Todo el examen, acuérdense del examen, viene de esta clase exactamente como está definido aquí, para que no entremos con discusiones. El perfil facial es predominantemente cóncavo y la musculatura está desequilibrada. ¿Por qué? Porque el mentón se va para adelante. Entonces ya no es convexo hacia atrás,
sino que, perdón, la mandíbula va hacia adelante. Entonces esto es cóncavo. ¿De acuerdo? Ya no es convexo. Convexo es la clase 2, división 1. Pero el clase 3, esto se va para adelante el mentón, clase 3, y es cóncavo. Correcto. Aquí Pamela pregunta la diferencia entre la clase 2, división 2. ¿Solo los incisivos están para atrás? Exacto. Solo los incisivos. La diferencia entre la clase 2, división 1 y clase 2, división 2, solo son los incisivos. La relación molar es la misma. La clase 1, división 1, clase 2, división 1, incisivos para adelante. Clase 2, división 2, incisivos para atrás. Y problema articular. ¿De acuerdo? Ambos tienen problemas articulares, ambos. Pero más la clase 2, división 2. La diferencia puede ser que si yo tengo una clase 2, división 1, está más fácil para que la mandíbula se vaya para adelante. Entonces, el disco articular está como libre. En cambio, la clase 2, división 2, hay un apretamiento de la zona retrodiscal. Y ahí puede haber dolor. Listo. Los cruzamientos de mordida anterior o posterior son frecuentes, dice. Puede haber una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. Eventualmente existen problemas de falta de espacio o malposiciones individuales dentarias. Ahí ven ustedes el ejemplo que les pongo. Una clase 3, perdón, con una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. También tenemos que evaluar las relaciones caninas, y las relaciones caninas las vamos a clasificar de la siguiente manera. Clase 1, cúspide a cúspide, clase 2, clase 3 y no evaluable. Veamos cómo son las clases. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos mejor. Muy bien. La clase 1 canina. El canino superior está situado distal en relación al canino inferior, ocluyendo su cúspide entre el canino inferior y el primer molar inferior deciduo o primer premolar. Para la definición permanente, la cúspide del canino superior ocluye entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Es decir, puede ser o la primera molar decidua, en este caso sería el verde, o el primer premolar permanente, el verde. Entonces, esa es una relación de clase 1. Es una relación de 2 a 1. Un canino por las dos piezas de abajo. Una relación de 2 a 1. Relación cúspide a cúspide. ¿Qué pasa con la relación cúspide a cúspide? Veamos. Esa relación ya no está para atrás entre las dos piezas, sino que es una relación punta con punta. Se llama así a la relación de la cúspide del canino superior, se encuentra sobre la cúspide del canino inferior. A esa la relación le vamos a llamar cúspide a cúspide. Relación de clase 2. La relación de clase 2, la cúspide del canino está situada hacia mesial del canino inferior, ocluyendo su cúspide entre el canino y el incisivo lateral. Es decir, el de arriba está más adelante del de abajo. El de arriba más adelante del de abajo. En una relación clase 1 es 2 a 1. Aquí también es 2 a 1, pero la relación, el canino está mucho más adelante y está ocluyendo entre el canino y el lateral. Siempre guárdense esa imagen, porque muchos de ustedes, cuando ya llegan a la clínica, no saben explicar las relaciones. Se confunden. Hagan el dibujo. Agarren un cuaderno y hagan el dibujo. La relación clase 1, la relación clase 2 y la relación clase 3, que es la que vamos a ver. Relación clase 3. El canino superior está ocluyendo hacia distal, es decir,
Puede incluso irse hacia el premolar, colocación del premolar. Miren, relación del cúspide del canino inferior en la dentición decidua ocluye con la primera molar inferior decidua, o en la permanente ocluye con la primera premolar permanente inferior. Es decir, estamos distales, muy atrás, muy atrás. Y cuando yo no tengo caninos, ¿qué voy a hacer, doctor? Bueno, cuando usted no tenga caninos, entonces lo que va a hacer es poner una relación no evaluable. No existe el canino. Si un canino le falta, tanto ya sea el canino superior como el canino inferior, si le hace falta, entonces usted me pone no evaluable. Y si la relación está punta con punta, dijimos que le vamos a poner cúspide a cúspide. Listo, entonces yo voy a clasificar a mis caninos en clase 1, en clase 2 y en clase 3. Ejemplo, clase 1, cúspide, clase 2, va para adelante, y clase 3. Listo. Ahora, clasificación de Lisher. Ya vimos Baume, planos terminales. Ya vimos Angle, clase 1, clase 2, clase 3 molar. Clase 1, clase 2, división 1, clase 2, división 2 y clase 3. Y ahí nos metemos a la relación de los caninos. Clase 1, 2 y 3, no evaluable. Cúspide, cúspide también. Ahora, la clasificación de Lisher. ¿Cuál es la clasificación de Lisher? La clasificación de Lisher en 1911 utiliza la clasificación de Angle, pero introduce una nueva terminología y denomina a las clases de Angle neutrooclusión. Ahí hay un error. Es neutrooclusión para las clases 1, mesioclusión para las clases 3 y distooclusión para las clases 2. Repito, neutrooclusión es la misma clase 1, mesioclusión es la clase 3 y distooclusión es la clase 2. ¿Estamos? Así también sugiere una manera de clasificar las malposiciones dentales de forma individualizada, añadiendo el sufijo versión. A Lisher le debemos el término versión, al término indicativo de la dirección del desvío. Veamos, neutrooclusión o clase 1, miren, ahí está lo que habíamos platicado. Es la que muestra una relación normal o neutra de las molares. Distooclusión o clase 2. La molar inferior ocluye distal de la posición normal. Mesioclusión. La molar inferior ocluye mesial a la posición normal. Acuérdense que la que se mueve, ¿cuál es? ¿La superior o la inferior? La inferior. Listo. Mesioversión. Ahora, a Lisher sí le debemos el término de versión. Eso es bueno. Porque neutrooclusión, mesioclusión, distooclusión casi no lo utilizamos. Nosotros utilizamos mucho en la facultad clase 1, clase 2 o clase 3. Pero sí utilizamos de Lisher las versiones. Mesioversión, un diente mesializado en relación a la posición normal. Distoversión, una distalización del diente en la relación o a la posición normal. Vestíbuloversión o labioversión de la corona del diente vestibularizada en relación a la posición normal, es decir, hacia afuera, hacia el labio. Lingoversión, corona hacia la lengua. Palatoversión, corona hacia el paladar. Infraversión, cara oclusal o incesal sin alcanzar el plano de oclusión, es decir, no ha terminado de erupcionar la pieza o se quedó en infraversión. Supraversión, también la conocemos como extrusión, pero supraversión mencionaba Lisher. Acuérdense que esto es clasificación de Lisher. Infraversión, supraversión, que aunque no se utilice mucho, tenemos que conocer la clasificación. La cara oclusal o incisal está sobrepasando el plano de oclusión. Se sobrepasa, está extruida, le llamamos nosotros también. Giroversión indica la rotación alrededor de un diente longitudinal. Axioversión, el eje longitudinal está inclinado, es decir, con axioversión hacia mesial o hacia distal.
Transversión, cambio de posición con otro elemento del arco. Regularmente esto pasa con los caninos y primeras premolares, que el canino sale atrás y el primer premolar sale adelante. Eso se llama transversión. Lo conocemos nosotros también como transposición. Sin embargo, Liesche nos dice transversión. Muchas veces, para determinar cuál es la posición del diente, porque ustedes pueden confundirse, decir, no sé si es necio, disto, linguoversión. Entonces ustedes saquen un plano de oclusión, una línea catenaria, y la porción que esté más cerca es la porción normal, y la porción que esté más alejada de esa línea imaginaria que ustedes hicieron es la que le vamos a dar el término de la versión. Por ejemplo, si aquí el 2-1, la superficie distal, estuviese más lejos que la superficie mesial, yo le llamaría a esta malposición disto vestíbulo versión, porque la superficie distal es la que está más alejada. Por ejemplo, el 2-2, si la superficie mesial estuviese hacia palatino, entonces yo le llamara una mesio-palato versión, porque la superficie mesial es la que está mala, la superficie distal estaría bien. Así podemos encontrar rotaciones a 180 grados. Regularmente los segundos premolares muchas veces los encontramos totalmente rotados. Ahora, la clasificación de las mordidas cruzadas. Esta es una clasificación gringa en la cual, por ejemplo, en el punto A, en el literal A, ven ustedes que la relación transversal, si nosotros vemos los dientes desde una vista posterior, aquí están estos modelos de esta pacientita, pero si ustedes se fijan, la relación transversal, si los veo desde atrás, la cúspide vestibular sobresale por completo de el contacto de la cúspide o del plano, una molar por completo, una cúspide está por fuera. Eso es normal, ¿ok? Pero en el punto B, por ejemplo, a esta le vamos a llamar mordida cruzada palatina, unilateral, mordida cruzada unilateral. A esta, a la C, ahí le vamos a llamar mordida cruzada lingual o palatina unilateral. Ahí está lo verde. Luego, lingual bilateral. ¿Por qué? Porque está hacia la lengua, ¿ya? Hacia la lengua. Bilateral, ambas piezas están hacia la lengua. Entonces, lingual bilateral. Luego en la D, esta es lingual completa. Esta es una clasificación de odontología pediátrica de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La molar por completo se fue hacia la lengua. Le vamos a llamar mordida cruzada lingual completa. Si ambas están hacia adentro, en la E, es una mordida cruzada bilateral completa. ¿Por qué? Porque tanto la muela superior como la muela inferior, las dos muelas superiores se fueron hacia adentro. Ahora, tenemos una mordida cruzada bucal unilateral en A, B, C, D, E, F, en la F. ¿Por qué? Porque la muela se fue totalmente hacia afuera. Dijimos que una cúspide, así como en la A, que debería estar normal, una cúspide normal, pero no las dos cúspides. En cambio, en la F está las dos cúspides, toda la muela hacia afuera. A eso le vamos a llamar mordida cruzada bucal unilateral. Ahora, y en la G le vamos a llamar mordida cruzada bucal bilateral llorar, porque esto es lo más difícil en la ortodoncia, ¿ok? Aquí ustedes tienen que llorar. Pamela dice, perdón que no había visto las preguntas.
Dice, ¿puede existir una clase 2 sin división 1 o 2? No, regularmente la clase 2 puede ser que los dientes estén rectos. ¿Ok? Sí, puede ser una clase 2 nada más. Dice Kevin, doctor, entonces si la clase 2 división 1 afecta el cóndilo, ¿este no generaría dolor? ¿Solo movimientos discales con reducción? Probablemente, Kevin, no necesariamente hay dolor. Ahora, en la clase 2, división 2, sí hay dolor. Dice, si no está presente el canino, no se podrá realizar la clasificación, ¿verdad? Claro que no, Andrea. Solo se pone no evaluable. Y dice, Pame, dice, en la D no es necesario especificar que es unilateral. En la D, D. ¿Cómo no? Tiene que especificar que es unilateral. Porque es bien difícil estos tratamientos de mordidas cruzadas, es difícil. Entonces, como ven, puede estar lingual unilateral o lingual completa. La diferencia entre unilateral B y C es que la lingual está totalmente, la D está por completo la muerte. Pero lo más difícil que ustedes tienen que estar viendo, tanto en mordidas cruzadas, linguales o palatinas, así como bucales, es que no tenemos que tener mordidas cruzadas, porque la mordida cruzada te va a generar un problema articular, un problema de función masticatoria, un problema que después es muy difícil corregirlo. Entonces ustedes tienen que ver los modelos y verlos por atrás y ver si no hay mordidas cruzadas, si no hay mordidas. Ahora, es importante revisar o decirles que tanto la F como la G se le llama también mordida telescópica. Esa es pregunta de examen. Eso sí se los voy a preguntar. La bucal, ya sea unilateral o bilateral, completa, se le llama mordida telescópica o mordida de Brody. Brody se escribe con B de burro, Brody. Son 3 nombres las que recibe esta mordida bucales. Bucal cruzada, bucal unilateral o bilateral, mordida cruzada, telescópica, mordida telescópica. Yo puedo decirles, miren, la 1.6 está telescópica. Ustedes tienen que saber que ya la pieza está en una mal posición hacia afuera. Listo. Sigamos. Ahora, etiológicamente, ¿cómo se desarrollan estas maloclusiones? Etiológicamente, su origen, por decirlo así, aunque es cómodo poder agruparlas, los casos fácilmente, es importante practicar su origen. Por eso es que esta clase se llama etiología y clasificación. Hemos clasificado, ok. Ahora, etiológicamente, los casos pueden clasificarse de acuerdo al tejido afectado primariamente, porque es la forma más precisa de determinar las diferencias en los problemas clínicos similares. Pueden agruparse de las siguientes maneras. Vamos a tener un problema óseo, un problema muscular o un problema dentario. Veamos, cuando es ósea, esta categoría incluye problemas de crecimiento, tamaño, forma o proporción anormal de cualquiera de los huesos del complejo craneofacial, es decir, la estructura de la mano. Cuando cualquier hueso de la cara se desarrolla de manera pervertida o mala, demorada, adelantada o asincrónica, la aberración puede reflejarse en un problema ortodóntico. Un caso de clase 3 puede deberse a una hipertrofia de la mandíbula y los casos clase 2 a una inadecuación de la mandíbula, es decir, falta de desarrollo de la mandíbula o un exceso de desarrollo de la mandíbula. Entonces hay unas proporciones áureas o proporciones divinas que nosotros podemos examinar en nuestros pacientes. No vamos a hablar, para esto tendría que ser un día completo para hablar de proporciones divinas. Nosotros la utilizamos mucho en pacientes que vamos a operar, en pacientes que tienen problemas esqueletales y ya no podemos resolverlo porque son pacientes con un crecimiento ya completo. Diferente es aquel paciente que está en periodo de crecimiento que yo puedo afectar o influenciar estos huesos por medio de ortopedia, por medio de aparatos ortopédicos que me influyen en el posicionamiento de los huesos, el crecimiento de los huesos, las proporciones de los huesos.
Este paciente, ejemplo, es un paciente clase ¿qué? 1, 2 o 3. Es un paciente clase 3. ¿Qué es lo que tenemos con este paciente? En la mandíbula hay una mandíbula que creció demasiado. Entonces este paciente, por mucho que nosotros querramos tratar de solventar su caso solo con ortodoncia, es mentira. No podemos hacerlo. Entonces la ortodoncia, ¿qué es lo que hace? Hace una descompensación de las posiciones de los dientes. Pone recto los dientes de abajo, pone recto los dientes de arriba, llevándolos bien a sus bases óseas, para que después, junto a un cirujano maxilofacial, operemos la mandíbula, la llevamos para atrás y la posicionamos en una relación de clase 1, sin hacer muchas veces extracción. Vean, este es el resultado de esta misma paciente, antes y después. Son pacientes que nosotros le cambiamos no solo el posicionamiento de los dientes, sino que el factor estético. Vean qué bonita se ve. Ya es una paciente muy linda después de la cirugía, antes de la cirugía y después de la cirugía. Listo. Entonces, ahora pues ya le salen muchos novios. De hecho, se casó y tuvo hijos ya. Bien, entonces ese era un problema óseo. Esos problemas óseos, si el paciente está en un periodo de crecimiento, vamos a hacer ortopedia. Pero si el paciente ya creció, vamos a hacer cirugía, ortodoncia y cirugía ortognática. Ahora, si el problema es muscular, este grupo incluye todos los problemas de malfunción de la musculatura dentofacial. Cualquier alteración de la sincronía normal de los movimientos mandibulares o contracciones musculares que sean persistentes pueden resultar en un crecimiento distorsionado de los huesos faciales o en posiciones anormales de los dientes. Es decir, la musculatura, a pesar de que es blanda, tiene mucha influencia sobre nuestros tejidos, sobre los dientes, sobre los huesos. Veamos esto. Muchas veces se combinan varios patrones de hábitos para hacer un síndrome complicado. Por ejemplo, la succión del dedo pulgar. El hábito de succión es un reflejo muscular complicado que afecta muchos músculos de la cara, articulación, garganta, lengua y brazos. La succión, al ser continua, puede provocar un angostamiento del arco superior, lo que platicábamos. Si yo tengo una mordida abierta por el hábito, ¿qué es lo que va a pasar? El dedo hace fuerza y deforma el hueso. Los músculos, al bajar la lengua, angostan el arco maxilar, se proinclinan los incisivos superiores, los dientes de abajo se van para atrás, se le hace el callito al niño y afecta obviamente la articulación temporomandibular. Al ser un hábito con un patrón neuromuscular de conducta aprendido, este puede alterarse. Y fíjense que el hábito de succión digital es el único hábito. Después van a hablar de hábitos, yo no voy a hablarles de hábitos, pero puedo adelantarles que este hábito es el único hábito que viene por default, de fábrica. ¿Por qué? Me dicen los papás, mire doctor, fíjese que nos hicimos la ultra y este niño, desde que estaba en el vientre materno, estaba con el dedito, chupándose el dedito. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque ese es un hábito normal que el niño tiene que traer para cuando el niño nace, le pone el pecho a la mamá y él tiene que hacer la succión de la leche. Entonces, eso es un hábito. Si no trajéramos ese hábito, nos morimos. El tratamiento se dirige hacia la comprensión del reflejo completo del hábito, eliminar las influencias precipitantes o sustituir con otros hábitos menos lesivos. Fíjense que normalmente el hábito debe de ser permitido, cualquier hábito, hasta los 4 años y medio. ¿Ya? Si pasa después de los 4 años y medio el hábito, entonces ahí sí puede haber ya una alteración, porque hay que ver la frecuencia, hay que ver cuánto el niño lo está haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, no les voy a hablar de hábitos. El pronóstico puede ser excelente si se tiene un cuidado de conocer bien el síndrome y el tratamiento, y si el tratamiento se inicia precozmente. Entonces, regularmente las maloclusiones neuromusculares o funcionales traen manifestaciones dentarias dentoalveolares esqueléticas que no son tan fáciles, que no son tan fácilmente reversibles como el reflejo original.
los rasgos neuromusculares de las maloclusiones pueden ser tratados lo más temprano posible. Importante es que entre más temprano ustedes traten algún problema de hábitos, algún problema muscular, es más fácil de resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces es importante tratarlos tempranamente. En la categoría muscular podemos incluir deslizamientos a oclusión funcional debido a interferencias oclusales, hábitos de succión perjudiciales, el pulgar, el dedo, el labio, a veces el chicle, patrones anormales de cierre mandibular, reflejos normales incompetentes, postura del labio, andan chupando el labio, eso está muy malo, porque también puede provocar problemas, contracciones musculares anormales, empuje lingual, durante la declusión, respiración bucal, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente que respire mal va a tener una falta de cierre labial, va a tener una posición adelantada del mentón o hacia arriba, va a tener una posición atrasada de la parte craneal, es decir, un sinnúmero de características que pueden dar simplemente por un mal hábito. Vean este ejemplo. Viene este pacientito y me dice, mire doctor, fíjense que a mi niño le están haciendo el tratamiento en un consultorio X y ya le pusieron brackets, le pusieron frenos, no tiene alambre y si ustedes ven, ¿qué le están haciendo los frenos? No sé qué le están haciendo los frenos, pero así estaba el niño. Entonces tenía una banda, unos brackets y miren la postura de este niño, falta de cierre labial. A esto que tiene el niño, esta falta de contacto se le llama gap. Esta parte, esta falta de cierre labial. Entonces el niño, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder cerrar esa boca? Al tener gap labial, tiene que cerrar los labios, el orbicular se activa, con esto activa también el bucinador, ¿sí? El bucinador se une al músculo constrictor superior de la faringe que llega a la base craneal, es decir, esto es como que si yo me ponga, digamos, esta mascarilla y me active, y entonces al activar esta parte muscular, la mandíbula se va para arriba, porque se activa esta parte inferior, pierde la visión el niño, porque al activarse el labio hace esto. Y para poder ver, él tiene que bajar su cara contrarrestando esa fuerza. Esto es ortopedia pura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Disminuye los espacios intervertebrales posteriores. Y eso hace que la sangre llegue menos sangre al cerebro. ¿Y qué es lo que va a tener este pacientito? Muchas veces tiene un dolor de cabeza y la madre no sabe por qué. ¿Ok? Y muchas veces es simplemente por la mal posición de los dientes, que no hay una guía anterior, no hay un toque de los dientes de delante. Aquí pueden ver, miren cómo las vértebras, cómo aumenta la curva normal de la vértebra, disminuyendo el espacio de C1 y C2, es decir, del atlas y el axis. Hay un cierre de espacio. Ahí hay un apretamiento de un plexo que le va a dar también un dolor de cabeza al niño. Entonces, aquí está todo su estudio. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitamos los brackets, que los brackets no tienen nada que estar haciendo ahí. Cambiamos la posición, pusimos un aparato y comenzamos a cerrar la referencia al otorrino, obviamente, porque también hay que hacer un estudio y un trabajo multidisciplinario. Se mandó, se le dejó ejercicios musculares y con los ejercicios musculares y el aparato ortopédico comenzamos a cerrar el espacio. Vean ahora la postura del niño. Ese gap labial está disminuyendo. Miren ahora el posicionamiento, ya no está con este posicionamiento del cráneo hacia arriba,
sino que tiene un mejor posicionamiento. Comenzamos a cerrar la mordida sin bracket. Nadie está hablando de bracket. Entonces, esto hace que las posturas, no solo de los dientes, sino que también las posturas cráneo-vertebrales mejoren. Y eso nos ayuda mucho a nuestros pacientes. Entonces, y simplemente, ¿cómo comenzó? Con un hábito. Entonces, es de vital importancia que ustedes diagnostiquen estos problemas al inicio de cuando lleguen los niños a su consulta. Dentaria, dice. Entonces hemos visto problemas óseos, problemas musculares y ahora problemas dentarios. ¿Okay? Estos problemas afectan principalmente a los dientes y sus estructuras de soporte. La malposición de un diente en un hueso se considera diferente al crecimiento de este hueso o a la contracción muscular que mueve los huesos. Un problema dentario es mucho más fácil de interpretar y de detener. No es lo mismo el hueso, que incluso tenemos que operar pacientes, no es lo mismo la musculatura, que tenemos que entrar con muchas cosas para ayudar, que un problema de los dientes. Los dientes pues podemos moverlos. Hay que saber determinar si la anormalidad dentaria es el problema principal o si es una aberración del crecimiento óseo o de la malfunción de los músculos. Imagínense, aquí tienen ustedes que unir todas las cosas. Bueno, ¿cuál es el principal problema? ¿Es muscular? ¿Es dentario? ¿O es esquelético? Óseo. Yo tengo que saber cuál es el principal problema que este paciente está dándonos. El tratamiento no está orientado a mover los dientes a sus posiciones normales, reemplazando los dientes perdidos o adaptando las anormalidades de la dentición al esqueleto facial y su musculatura. Entonces, veamos, esta categoría incluye malposiciones de dientes, números anormales de dientes, tamaños anormales, conformación o textura anormal de los dientes. Raramente una maloclusión es un problema solamente de uso o muscular. Aunque los tres tejidos, hueso, músculo y dientes suelen estar afectados, siempre hay uno dominante. Este es el que determina el plan de tratamiento final y el pronóstico. Y en él se debe centrar nuestra atención. Puede ser que los tres elementos estén afectados, pero uno sea el más importante. A ese nos vamos a dedicar. Entonces, como ven, hemos visto la clasificación y la etiología. Ahora nos vamos a adentrar un poquito más a la clasificación. Este doctor Lawrence Andrew, que vive todavía, el ortodoncista muy importante en los años 70, nos determinó las 6 llaves de la oclusión. Fíjense que él hizo un estudio y dijo, bueno, yo voy a un congreso y veo estos dientes que los dejan de una forma. Voy a otro congreso de los Estados Unidos y me los dejan de otra forma, de otra forma, de otra forma. No veía él una consistencia en los acabados de los tratamientos. Porque usted puede decir, doctor, fíjese que, o tu compañero, tu compañera, mira, ya me terminó el tratamiento de ortodoncia, y usted se le queda viendo y dice, ah, está bien. Y va con otro y mira, lo veo bonito, pero aquí te faltó tal cosa, aquí te faltó esto, aquí te faltó lo otro. Entonces, ¿cómo saber si un tratamiento o si una oclusión yo la tengo bien? ¿Cómo saber? Porque se deben de buscar las 6 llaves de la oclusión. Entonces, las 6 llaves de la oclusión es lo que nos dictamina si una oclusión está bien o está mal. Si un tratamiento está bien o está mal. Entonces, veamos cuáles son las llaves de la oclusión. La primera llave es relación molar. Segunda, angulación mesiodistal de los dientes. La tercera, la inclinación. La cuarta llave, los contactos interproximales, que no deben de existir espacios de contactos interproximales rígidos. La 5, ausencia de las rotaciones dentarias. Y la 6, la curva de Spee. Veámosla una por una. La relación molar. La corona del primer molar superior. ¿Qué nos decía Angle? La cúspide, ¿se acuerdan? La cúspide mesiovestibular de la primera molar superior ocluye en el surco vestibular de la primera molar inferior. Ahora Andrews le pone más salsa
y le pone más verduras a la sopa, agregándole otras cosas más. Por ejemplo, la corona del primer molar superior debe angularse de tal manera, angulada, no recta, no es como prótesis completa que las hacen rectas, sino que esta tiene que estar un poco angulada, de tal manera que el borde distal del reborde marginal distal ocluya en la superficie mesial del segundo molar inferior. Es decir, nos vamos a la cúspide distal, miren, la cúspide distal debe de tocar levemente a las 7 de abajo. No está recta, sino que tiene que hacer este ángulo, de tal manera que cuando hace este ángulo, la superficie distal toque en la molar inferior. La mejor indicación para la oclusión normal, además de la llave de Angle, que ya la vimos, es que exista el contacto de la vertiente distal de la cúspide de la cúspide distovestibular del primer molar superior, okay, la vertiente distal, ya exista, dice, la vertiente distal de la cúspide distovestibular de la primera molar superior permanente con la superficie mesial de la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior permanente. Es decir, no está recta, sino que tiene que tener una angulación tal que la superficie distal ocluya o tope en la superficie mesial de la inferior, de la segunda molar inferior. Esa es la primera llave. Dice, relación molar o llave de Angle o llave de la oclusión molar de Angles. La cúspide mesiovestibular de la primera molar permanente superior ocluye en el surco distovestibular de la primera molar permanente inferior. Será Angle. Vean la primera figura, la relación molar inadecuada. Luego, vean la figura 2, se va teniendo un mejor ángulo. La figura 3, más favorable. Y vean la relación 4, el 4, relación mol correcta. Porque la superficie distal ocluye en la superficie mesial de la segunda. Esa es la primera llave. Ejemplo de este caso. Miren, en el caso ya me hicieron ortodoncia, pero no el resultado. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Del lado derecho ustedes pueden ver una relación molar más o menos, clase 1. Pero del lado izquierdo, ¿qué tenemos? Una mordida cruzada y una mordida clase 2. De hecho, está cruzada las 6 y las 7, la 2.6 y la 2.7. Las líneas medias no coinciden, entonces es un solo relajo del tratamiento que le habían hecho. ¿Qué fue lo que hicimos? Reposicionamos bracket, pusimos unos aparatos, hicimos un expansor, hicimos una extracción de molar, segunda molar, colocamos microimplante, colocamos un distalizador, 10 molares 1, y este es el resultado. Miren, líneas medias coordinadas, relación molar derecha clase 1, relación molar izquierda clase 1. Entonces, ¿podemos solucionar estos casos? Claro que sí. Esa es la primera llave. Es decir, yo tengo que ver, para que lo de adelante me quede bien, tengo que corregir lo de atrás. Por eso es que es tan importante la relación molar. Si yo tengo malo aquí, como vieron con la paciente, voy a tener líneas medias descoordinadas, sobrepases, malposiciones de los dientes, etc. Primera llave. Segundo, mesiodistal de los dientes. Los dientes no van a estar rectos. Los dientes tienen un ángulo mesiodistal. La parte, si digamos este diente, este lapicero fuera un diente, la corona, que sería el capuchón, está hacia mesial y el ápice de la raíz está hacia distal. Entonces, los dientes tienen que tener esa angulación mesiodistal. Veamos lo que dice. La línea que pasa por la corona y la raíz dentaria configura una curva de convexidad anterior, necesaria para la estabilización funcional de cada diente en particular y de todo el arco en conjunto.
Andrews ejemplifica clínicamente la necesidad de obediencia a esta llave de la oclusión que, si no se sigue en la región de caninos premolares, molares, provocará una falta de engranaje entre los dientes superiores e inferiores, ocasionando diastemas e inestabilidad. Entonces, Andrew dijo, bueno, yo voy a Congreso, me gusta. Congreso, los tratamientos tampoco me... ¿Qué fue lo que hizo? Andrew reunió a unos ortodoncistas de Estados Unidos y les dijo, necesito que me des tus mejores casos. Tus mejores casos. Y aparte, él también reunió 120 casos no tratados. 120 casos no tratados. Es decir, ustedes que tienen dentición perfecta, se les toma impresión con Angle. Entonces Angle vio todo lo que se repetía. Ah, este diente está así, este diente está así, esta muela está así, esta característica está así. Y sacó las 6 llaves de la oclusión de Andrews. Y también reunió 1.500 casos de ortodoncia ya tratados y vio que eso se repetía. Así es como sacó las 6 llaves de la oclusión. Entonces veamos. Angulación mesiodistal. Fíjense bien. En el A, si yo no tengo bien esa mesioangulación, voy a tener unas relaciones malas de mis dientes. Puede ser que tenga espacios, puede ser que me quede una relación cúspide-cúspide, pero si ven en el dibujo C, la angulación mesiodistal correcta da un buen engranaje. No tienen que estar rectos los dientes, sino que tienen que tener esa angulación mesio-distal. Mesio de la corona, distal de la raíz. Entonces, la porción gingival del eje longitudinal de la corona deberá estar ubicada ligeramente distal a la porción oclusal. Y los dientes, cada uno tiene una angulación diferente. Los incisivos centrales superiores tienen una, los laterales tienen otra, los caninos superiores tienen otra, el primer premolar y el segundo premolar tiene otra, la molar primera, segunda y tercera tiene otra angulación. Los incisivos inferiores, de hecho, también tienen angulaciones diferentes. Entonces, por eso es tan importante el tipo de aparatología o el tipo de bracket que nosotros utilizamos. ¿Ya? No es lo mismo, ustedes saben, no es lo mismo una resina china que una resina alemana. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo sepan. Las angulaciones, no es lo mismo este ángulo de esta posición. Tercera llave, inclinación. ¿Ok? Inclinación. Este posicionamiento hacia adelante o hacia atrás de los dientes se llama inclinación, que es la tercera llave. Llevamos 2 llaves, relación molar, angulación. ¿Ya? La tercera llave, inclinación. Los dientes permanentes no se implantan en los procesos alveolares perpendicularmente, es decir, así como teníamos angulación, también los dientes no es que van a estar rectos, como esta paciente que les presenté. Se ve recto el ángulo. No, tiene que tener ciertos ángulos. Por eso es que los resultados de los tratamientos o la sonrisa que usted, qué bonita esa sonrisa, probablemente el ángulo tiene una buena posición. Mira, esa sonrisa, no sé, no me gusta, no sé qué es lo que tiene, pero no me gusta. Probablemente es la inclinación que está afectada. Los dientes permanentes no se implantan en los procesos alveolares perpendicularmente, como es el caso de los dientes temporales. Los dientes temporales están rectos, pero obedecen, según Villain, a la dirección de los radios de una esfera, cuyo centro se sitúa a 3 milímetros por detrás del punto antropométrico de Nacio. Tengo 72 estudiantes, eran 82, ya se fueron 10. Ya vamos a rectificar quién se fue. ¿Ok? Entonces veamos, el torque la constituye el ángulo formado entre la tangente que toca la superficie más labial del centro de las coronas de los dientes y las perpendiculares del plano oclusal. Como ustedes ven, ya no es de lado, sino que es vestibularmente hablando. Esa es la inclinación o torque. Cuando la corona está inclinada en sentido lingual a nivel gingival, el valor será positivo. En todos los demás casos será negativo. Como ustedes pueden ver,
aquí está positivo y aquí está negativo. Hay ciertas inclinaciones diferenciadas de todos los dientes. Miren, aquí está, así como estas inclinaciones están las angulaciones. En el arco superior, cuando observamos los dientes en el sentido vestíbulo-lingual, notamos que la raíz de los incisivos centrales se inclina fuertemente hacia palatino, disminuyendo en los laterales y caninos, alcanzando valores cercanos a cero en los premolares. Como ustedes pueden ver, son diferentes las inclinaciones, tanto en la arcada superior, así como también en la arcada inferior. En el arco inferior, la raíz de los incisivos centrales y laterales tienen inclinación lingual, y esta disminuye acentuadamente a nivel de los caninos. El primer premolar se implanta verticalmente y a partir del segundo premolar, el eje longitudinal radicular se inclina vestibularmente, aumentando a medida que nos distalizamos en el arco. Es decir, vamos hacia adelante, incisivos inferiores, luego se va negativo, negativo, y los molares están negativos. ¿De acuerdo? Veamos una inclinación o porque excesivo. Miren los dientes cómo se aprietan. Todo excesivo van a ser ustedes a partir de ahora. El negativo, los dientes para atrás, tiene un torque negativo, y cuando vean que está recto, tiene un torque cero. Miren. Lo que cabe, inclinaciones están aumentadas. Vean. Ahí están las inclinaciones, que fue lo que hicimos extracciones. Debe de ser colocado bracket hasta las segundas molares, no solo de las primeras molares a primeras molares. La ortodoncia se trabaja hasta segundas molares. ¿Por qué? Porque, como les dije, los dientes deben de tener su angulación y su inclinación diferenciada. Por eso es que no puedo no tocar las 7, porque, como ustedes les dije, esto va en disminución negativa. Entonces yo tengo que buscar que la oclusión me posicione, que mi ortodoncia genere un posicionamiento, no solamente que los dientes estén rectos y la mordida abierta, no. Como ustedes ven, tiene que haber una oclusión funcional y trabajar cierre de espacios y trabajar hasta las 7. Ahorita este paciente acaba de venir después de 7 años, nítido, sin retenedores, sin nada, con una oclusión súper buena. Entonces llevamos 3 llaves: relación molar, angulación, inclinación, y ahora nos vamos a la 4ª llave: contactos interproximales rígidos, es decir, no espacios o diastemas. En virtud de la disposición del arco de los dientes, estos se contactan por las caras proximales, de manera que la cara distal de un diente contacta con la cara mesial del diente que le sigue, a excepción de los incisivos centrales, que se tocan por las caras mesiales, y los últimos molares que tienen, sus caras distales libres. El área de contacto debe ser considerada como una verdadera entidad anatomofisiopatológica que garantiza la integridad del periodonto. Y por cualquier motivo, caries, malposición dentaria, estas áreas son destruidas o anormalmente dispuestas, habrá una ruptura del equilibrio entre los dientes contiguos, acarreando traumatismos en el lado de las estructuras de soporte dentario. Esto es lo que pasa. Si ustedes tienen un espacio, se les mete comida. Si tienen un espacio entre las piezas, se les mete comida, les molesta, aparte que da inestabilidad. Debe de haber un contacto entre los dientes, unos entre otros. No es lo mismo, estéticamente no es lo mismo esta sonrisa con espacios que una sonrisa con cierre de espacio. Miren la misma paciente, antes y después. No, como Luis Miguel, que tenía el espacio. Y dice, cerró el espacio Luis Miguel. Entonces, no espacios. Relación molar, angulación, inclinación, no espacios, 0 espacios. Y la 5, contactos, rotaciones dentarias. La 5ª llave, ausencia de rotaciones dentarias. Se ha destacado que el perfecto ordenamiento de los dientes solamente es posible si cada pieza ocupa su debido lugar sin giroversiones
torsiones u otras alteraciones. Es decir, no debe de haber rotaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo, por ejemplo, tengo una rotación de una molar superior, entonces me va a dar sobrepase anterior. Acuérdense lo que les dije. Yo tengo que solventar los problemas de atrás para solventar los problemas de adelante. Es evidente que para una oclusión normal es necesario la ausencia de rotaciones dentarias, ya que estas modifican la armonía del arco, resultando o en una falta de engranaje correcto entre los dientes antagonistas. Si yo tengo este pacientita, rotación, miren, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a alterar todo el funcionamiento masticatorio y el posicionamiento estético. Si yo tengo un incisivo, por ejemplo, si tuviese un incisivo central rotado, me disminuye el arco. Si tengo una molar rotada, me aumenta el arco. Si tengo una premolar rotada, me aumenta el arco y por lo tanto aumenta el sobrepase horizontal, afectando todo. Entonces, ¿qué debo de hacer en estos casos? Con la ortodoncia venimos y corregimos esas rotaciones. 0 rotaciones. No debe de haber rotaciones. ¿Ok? Control radiográfico siempre, antes, durante y después. Y este es el resultado final. Miren, derrotamos la pieza. Otras rotaciones. Miren esta arcada. Se disminuye al haber rotaciones de las piezas anchas, disminuyen los arcos, formando unos arcos estrechos. Aquí, vean, aquí hay una rotación de lateral, entonces disminuye el arco. Vean, una mordida cruzada, todo está como constricción. ¿Qué hacemos? Colocamos ortodoncia y el resultado es que ya los dientes se corrigen y se prepara para un implante del paciente, con dientes corregidos de 0. Ahora es importante que una vez terminado el tratamiento de ortodoncia se regresen esos desgastes exagerados que tienen esos dientes que la paciente tuvo, sobre todo las guías de caninos. Por eso es que después del tratamiento de ortodoncia viene el diseño de sonrisa. ¿Ok? Ahí está 0 rotaciones, miren, ya no hay rotaciones superiores, ya no hay rotaciones inferiores y logramos una guía adecuada. Esto es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento. ¿Se acuerdan que la función masticatoria es vital para mantener el resultado? El toque de los dientes de arriba con el toque de los dientes de abajo y los puntos de contacto ideales debemos de buscarlos en los tratamientos de ortodoncia. Debemos de buscarlos en nuestros pacientes. Aquí, ejemplo, los laterales, los centrales inferiores deben de contactar, tienen que tener 3 puntos contra el central superior. Los laterales deben de tener 2 puntos de contacto entre el lateral y el canino. El canino debe tener su guía de sobrepase. Entonces, todo eso tenemos que buscarlo en el tratamiento de ortodoncia. La ortodoncia no es solo alinear dientes. Error. La ortodoncia es lograr oclusión funcional y que mi articulación esté estable para que mi resultado sea a largo plazo. Si no, después de quitarme los brackets o el tratamiento de ortodoncia, a los 2 meses, al mes se me abre el espacio, se regresan los dientes, se mueven los dientes. ¿Y eso es por qué? Porque no logramos estabilidad funcional de mi paciente. Eso es bien importante que lo sepan. La 6ª llave, curva de Spee, esta es la última. La observación cuidadosa de los arcos dentarios cuando son vistos por vestibular demuestra que las superficies oclusales no se adapten a un área plana, sino ligeramente curva, cóncava a nivel de los dientes inferiores y convexa en los superiores, como describió von Spee. Entonces, recuerdan, habíamos dicho que el centro está por Nation, aquí, ahí donde está, ven ustedes esas figuras. La curva de Spee o línea de Spee, o SPE en algunos casos, corresponde a la línea que une las puntas de las cúspides vestibulares de los dientes superiores, teniendo el punto más bajo, punto inferior, en relación con la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente. Veamos,
Una curva de SPI marcada trae como consecuencia una falta de espacio para la arcada maxilar, que sería en el dibujo de la izquierda. Cuando está muy marcada la curva, hacia arriba la curva de SPI, entonces va a tener apiñamiento superior. La oclusión normal tendrá una curva de SPI ligeramente curva de 1.5 de milímetro. Pregunta de examen. ¿Cuánto es el promedio de la curva de SPI? 1.5 milímetros. ¿Qué sería la figura de en medio? Como tenemos una curva, acuérdense, la de arriba, miren, la curva de SPI, si yo lo veo de lado, a eso se llama curva de SPI. Si la veo de frente, se llama curva de Wilson. De lado, curva de SPI. De frente, curva de Wilson. La curva de SPI invertida conllevará un exceso en espacio de la arcada maxilar impidiendo una oclusión normal. Vean aquí, si tengo una curva invertida, tengo espacios arriba, pero ¿qué va a pasar sobre todo en la función? No voy a poder hacer una función masticatoria ideal. El polígono de Poiseuille, el de Gibbsy, ¿se acuerdan lateralmente? El de Gibbsy, y antero sagital y verticalmente el de Poiseuille. Entonces todos esos elementos tenemos que hacerlos coincidir, por eso es que debemos de cumplir con las 6 llaves de la oclusión, para que nuestra masticación y nuestra oclusión funcione adecuadamente. Miren, aquí está una curva de SPI profunda, invertida. Tenemos la de arriba está invertida y la de abajo está profunda. Ahí está la de abajo está profunda y la de arriba está invertida, está al revés. Entonces tengo apiñamiento arriba y abajo. Usamos la ortodoncia, dejamos esas curvas de SPI, vean, trabajar hasta 7. Las segundas molares están trabajadas, como ya habíamos platicado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la curva? Mejoramos la curva de arriba, mejoramos la curva de abajo y logramos una oclusión ideal de nuestros pacientes. Listo. Pueden hacer preguntas si así lo desean. Yo les agradezco mucho por la atención